Mira que me lo han explicado. Para que grabe bien, que es importante Que habla. en el micro. Para que se grabe, es importante que la voz se proyecte en el No, no, gracias a usted me he explicado. Y al final me he puesto a hablar sin micro. Suele. Realmente nuestro primer agradecimiento debe dirigirse a la Casa Sefarad, que aquí con, y para buena parte de los amigos que están. Ha sido pues, un lugar de encuentro. Siempre nos hemos encontrado de algún modo en nuestra propia casa. Me permitirán ustedes que haga también un paréntesis de agradecimiento al editor. Yo últimamente me detengo mucho en esto del agradecimiento a los editores. Los editores se han convertido en heroica. Esto no pita bien. A ver si con este van. Digo que los editores se han convertido últimamente en una especie casi heroica que se ve obligada o bien a poner en el mercado basura, que es lo que de algún modo puede resultar hasta cierto punto rentable, o bien si pretenden seguir jugando la extraordinaria labor cultural que es la de un editor, a jugarse la empresa prácticamente en cada libro, en un momento en el que el rigor en el ámbito de la escritura, el rigor en el ámbito del libro, se ha convertido en algo casi inasequible para una hipotética clientela que cada vez más profundamente ha sido analfabetizada por esa apisonadora que ha supuesto el sistema de enseñanza actual y la sustitución completa de cualquier saber conceptualmente sólido, conceptualmente consistente, por eslóganes de no más allá de no sé cuántas palabras que son las que exigen las redes sociales para resultar admisible. A fin de cuentas, la práctica, quizá ya solo al alcance de sujetos arcaicos como los de mi edad, la práctica, digo, de tomar ese objeto rectangular, abrirlo por la portada y ir siguiendo página a página hasta su última página y cierre, esa cosa tan aburrida que lleva tanto tiempo y que de la que se extrae tan escasa gratificación inmediata, ha dejado de ser un negocio. Los editores o bien se han plegado a ello, insisto, si se han convertido en difusores de basura, o bien han entrado en una dinámica de riesgo continuo en cada una de sus apuestas. Y naturalmente que el libro que tenemos aquí encaja muy bien en el tipo de libros que Javier Fornieles viene editando en estos últimos años. Yo como editor conocía a Fornieles, conocía la editorial de Fornieles en el momento en que empezó a editar la obra de don José Jiménez Lozano, posiblemente en aquel momento el último gran clásico de la literatura española. He trabajado también con él como autor y siempre, no sé, supongo que Raúl tendrá la misma impresión, siempre he tenido esa certeza de encontrarme ante uno de los raros, muy raros editores que editan solo, exclusivamente, lo que a él le interesa. Es decir, aquello hacia lo que él siente aprecio. Ya sea literatura, ya sea el caso de mis novelas, ya sea el caso de los ensayos de Raúl, ya sea el caso del extraordinario libro sobre la Shoah que Raúl, junto a un grupo de autores que trabajaron juntos, editaron en torno a la Shoah, estupendo para entender la Shoah. Lo que hoy tenemos aquí es esto que con el título de El Tratado del Primer Engaño. Es un pequeño tratado de filosofía
extraordinariamente quintaesenciado, depurado hasta el último límite, dejando realmente en su forma de pureza expresiva más alta. Digo, un pequeño tratado de filosofía seguido de 5 ejemplificaciones sacrificiales de la tesis que el autor ha desarrollado en las páginas previas, que curiosamente cuando uno conoce a Raúl desde hace tantísimos años resultan de algún modo muy emotivas, porque a todos nos pasa lo mismo con la edad, y a ti ya te va pasando también, esa necesidad de retornar sobre los primeros amores, esa necesidad de retornar sobre aquello que en algún caso fue el objeto de tu primer libro, el caso de Maquiavelo o el análisis del nazismo. Miren, si quieren una línea de abordaje clara a este libro, que no les voy a engañar, es un libro que requiere atención y que requiere una lectura seria. Pues digo, si debiera indicarles una línea de entrada en el libro, yo les recomendaría remitirse al pasaje B93, 22b93 de Heráclito en la numeración Diels Crantz, en el cual Heráclito dice que el señor que es amo de Delfos, es amo del oráculo en Delfos, hute legei, hute cryptei, Allah semainei. Es decir, ni dice, ni oculta, sino que da señales, hace signos. Naturalmente que hacer signos, dar señales, es necesariamente moverse en el ámbito de la presencia y de la ocultación. En el ámbito en el cual, en ese punto de interferencia, en el cual verdad y engaño son casi desentrañables, en el cual verdad y engaño no se ponen en los términos de la lógica matemática, verdadero, falso, sino en los términos de un desentrañamiento en el cual cada uno de los dos polos está contaminando de continuo al polo que con él combate y que con él por lo demás se enreda. Raúl empieza su análisis, y de algún modo lo cierra, con un retorno sobre la Grecia clásica, sobre un retorno sobre la literatura y el pensamiento griegos. Y eso, ¿cómo decirles? No solo no tiene nada de asombroso, al contrario, es algo que para quien se dedica a la filosofía viene casi inevitablemente exigido. La filosofía efectivamente no es cualquier tipo de saber que pueda generarse universalmente. La filosofía es algo que históricamente nace en Grecia y nace en función de las peculiares problemáticas que despliega la lengua griega. Naturalmente que el Heráclito al que hacíamos referencia hace un momento está continuamente presente en el libro de Raúl por un motivo, en primer lugar, casi de justa reverencia. El término filósofo, no filosofía, el término filósofo aparece escrito por primera vez en un fragmento de Heráclito que Raúl cita en su libro y que habla de los hombres apegados a la sabiduría, de los hombres filósofos. Heráclito también nos ha enseñado algo que está en el arranque inmediato del libro, a partir de la página 20 aproximadamente. La
percepción de que vida y muerte son lo mismo, de que vida y muerte son modos de designar aquello que en el decurso del tiempo configura la peculiaridad de la criatura humana. Bueno, tampoco es ninguna cosa asombrosa, ¿verdad? Nuestros clásicos de los siglos XVI y XVII dieron vueltas continuamente en torno a ello. Piensen ustedes que cuando Quevedo define al humano como presentes sucesiones de difunto, lo hace dentro de una recopilación de sonetos que lleva el título de un Heráclito cristiano. No por azar, sino porque perfectamente sabe Quevedo de qué está hablando. Y sabe perfectamente que esas presentes sucesiones de difuntos. Recuerden que es el mismo soneto que dice que los famosos endecasílabos, ya no es ayer, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin pararse un punto, soy un fue y un será y un es cansado, que es efectivamente la problematización del tiempo que arrastra tanto Heráclito como Parménides al territorio de la dificilísima forma de enunciarlo. ¿Cómo se puede enunciar en algo que no sea únicamente el presente indicativo? Lo cual nos coloca, por lo demás, en otro problema extraordinario y que a veces se olvida mucho. Miren ustedes, la filosofía no es un saber universal. La filosofía es el saber que corresponde a las paradojas de determinadas lenguas, de las limitadas lenguas, que hacen un uso determinado del verbo cópula, que permite que el verbo cópula pueda ser a su vez sustantivado y ser sujeto de la propia cópula. Cosa absolutamente extraordinaria y que necesariamente encierra en la paradoja. Raúl sigue con toda justeza cómo esa problemática heraclítea arranca de lo más fontal del pensamiento y de la literatura y de la conciencia general griega, Homero. Homero que nos dice Raúl, las páginas 21 a 23 de su libro, ha entendido perfectamente que matar y morir son los únicos elementos decisorios, los únicos elementos definitorios del animal humano, de la condición humana. El humano es un animal que mata y muere y que sabe que mata y muere. Naturalmente que hay otros animales que matan. Ninguno que muere, porque el animal que no sabe que muere, no muere. Muere el que dice que está muriendo. Todos ustedes conocen la boutade tremendamente inteligente de Borges, que dice que ser inmortal no es gran cosa. Todos los animales lo son, puesto que ignoran su muerte. Todos, salvo el humano, que realmente es fuertemente desdichado en eso. La lengua que designa ese permanente agón, ese permanente combate, en el que solo existe el matar y el morir, que es la lengua de la Ilíada, y en el cual se juega el honor del combatiente. Un honor que atraviesa por encima de las propias contraposiciones en el combate. Es el honor de haber muerto en combate lo que exige que Aquiles devuelva el cadáver de Patroclo. Por más que Patroclo haya sido de Héctor, por más que Héctor haya sido el ejecutor de su cercano Patroclo. Y con muy buen criterio, Raúl nos indica cómo de esa primera variedad del agón en la Ilíada, la Odisea pasa a un momento más refinado, en el cual el héroe descubre
que la forma límite del agón es el conflicto consigo mismo que le hace aparecer como una nada o como un nadie. Recuerden ustedes a Odiseo ante Polifemo, que le pregunta cuál es su nombre. Mi nombre es nadie, así me llaman mi familia, mis amigos y los compañeros que conmigo vienen. De esa confrontación, en primer lugar, con el otro, en segundo lugar, con eso que dice ser yo y que en realidad es nada, derivarán en el período clásico los grandes hallazgos de la erística, es decir, el desplazamiento del combate, pero también del combate conmigo mismo, al espacio de la palabra, a ese espacio de la palabra en la cual se busca la construcción del argumento propio como destructor del argumento del otro, y en la cual, como decir, si no recuerdo la fórmula que utilizas, es que la retórica viene a ser una especie de variedad de sentimentalización de la erística, y por lo tanto bastante menos interesante. Lo que caracteriza en ese momento el tránsito del combate material al combate verbal, y es interesantísimo eso, es el desplazar los usos de la sintaxis, en el sentido literal que tiene el término en griego. La sintaxis es, en primer lugar, en griego, el orden de las tropas para entrar en combate, la formación militar para entrar en combate. A continuación, la sintaxis es la ordenación de las palabras para combatir. Para combatir, insisto, a aquel que se busca destruir, la erística, pero a partir de cierto momento, para combatir con la maraña de falsas representaciones a las cuales doy el nombre engañoso de yo. Y por lo tanto, el mecanismo que nos puede descubrir ese yo como el espacio que oculta un fracaso, el fracaso que oculta una derrota, esa primera derrota que es el autoengaño de hablar fingiendo que uno está construyendo el mundo y construyéndose a sí mismo como realidades verdaderas. Un momentito que estaba buscando el texto, página 59. Los humanos pueden saber, pero no pueden saberlo todo. Siempre hay un punto ciego en lo humano, lo cual revela en cierto modo una fatalidad. La necesidad que el ser humano tiene de autoengaño. No estamos hablando, por lo tanto, ya del combate con el otro. La Sofía, en sentido propio, como constancia del fracaso de la fingida plenitud del yo, es ante todo la confrontación con los mecanismos de autoengaño con los cuales pretendo soportar esa ficción. Y naturalmente que cualquiera que se haya movido en el mundo griego se siente sencillamente fascinado, hipnotizado ante la grandeza de la forma literaria que eso toma en el momento cumbre del clasicismo, es decir, en el tránsito, en el momento de configuración de la tragedia clásica entre Esquilo, Sófocles y Eurípides. Es el momento, dice Raúl, en el que una horda de asesinos, una horda de asesinos a ley sujetos, es importantísimo eso, son asesinos que actúan de un modo sintácticamente
bien construido, digo cómo una horda de asesinos sintácticos pasa a desplazar el asesinato al ámbito de la belleza. Porque efectivamente la tragedia en los grandes, insisto, en Eurípides, en Sófocles, quizás más que ninguno en Eurípides, la tragedia es el asesinato, perdonen el chiste fácil o la referencia fácil, el asesinato como una bella arte, no como una de las bellas artes, sino como la bella arte. Y naturalmente que cuando uno ve a la Hécuba de Eurípides decir nosotras llevaremos la peste a Atenas, o a Casandra anunciar la desdicha que caerá irrevocablemente sobre Agamenón y la indignidad que caerá sobre Agamenón, naturalmente que lo que estamos asistiendo es a una proclamación de crueldad perfecta, de exaltación asesina perfecta. Una crueldad de exaltación asesina perfectamente bella. Y esa fusión de la pulsión de muerte y del impulso de belleza, nos analiza, nos va narrando impecablemente Raúl cómo va pasando del campo de batalla al ágora, de las murallas de Troya a las confrontaciones erísticas, cómo en la sofística toma esa deriva de orden retórico, cómo en la tragedia alcanza su momento de plenitud definitiva. Naturalmente, en esa guerra, en esa confrontación en la que no se puede hacer prisioneros, ¿a qué llama la tradición platónica? Pero antes que la tradición platónica, ¿a qué llama Parménides? La lucha por la alethés, lo verdadero, la lucha por la aletheia, la lucha por la verdad, que como todos ellos que tengan la suerte de poder leer en griego, saben perfectamente, significa en su etimología sencillamente el desolvido, el no olvido. ¿Qué sería esa alethés? En cuya producción fuertemente irónica fija Platón el universo de la filosofía. ¿Cómo se puede pensar ese confrontarse al engaño sabiendo que, sin embargo, el engaño guardará siempre un último pozo? Pues miren, no se puede decir con más claridad, y no voy a hacerlo por lo tanto, que cómo lo expresa Raúl en la página 150 de su libro. El primer engaño produce lo humano. Un primate que se cree libre, origen no causado de una cadena causal, el mono loco. El sujeto es esa misma libertad proyectada sobre el lenguaje. Pues bien, la filosofía nace como elogio de la desaparición del sujeto en el lenguaje, como defensa de una ciencia que es una metafísica, que es una física, que es una ética, que hace imposible lo humano mismo. Naturalmente, aquellos que, como nos sucede a algunos amigos, nos hemos dejado hipnotizar, quizá irreversiblemente, por el viejo Spinoza, sabemos perfectamente que una metafísica, que es una física, que es una ética, es la definición que da Baruch de Spinoza de aquello sobre lo cual se asentaría una filosofía a la cual nosotros podamos llamar materialista y cuyos fundamentos Raúl Fernández Vítores trata de sentar en este tratado del primer engaño. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Y se oye bien? Sí. Ante todo, pues quiero dar las gracias también a Casa Separat por
haber acogido esta presentación de un libro que yo creo que es fundamental, que es importantísimo. Gabriel, digamos, ha hecho una glosa profunda de determinadas partes del libro, pero yo quiero dejar claro desde el primer momento que el libro es lo que dice su título, un tratado. Un tratado, es decir, no es un conjunto de ensayos, aunque lo parezca, sino, digamos, hay una perfecta ligazón y una progresión entre un ensayo y otro, desde el primero hasta el último de los capítulos. Es un libro que para mí, digamos, es algo extraordinario, entre otras cosas, porque es el primer libro que alguien me dedica. Entonces, bueno, esto es algo rarísimo y, en fin, quiero leerles un poco la dedicatoria, que es muy breve, que dice: a John Juaristi, porque no todo está permitido, Dios existe. Bien, obviamente esto sí lo reconozco, es la segunda parte de una frase, de una declaración mía de hace tiempo, digamos, en una entrevista, donde comentando, digamos, aquella observación de Iván Karamazov de que si Dios no existe todo está permitido, pero bueno, pues en el judaísmo pasa un poco al revés, como parece que no todo está permitido, Dios existe, aunque lo hice, digamos, con estos términos, existe, que no estaría, digamos, realmente en el argumento filosófico de fondo. No se trata de la existencia de Dios, sino que es algo más parecido al Gott es gibt, el Dios se da, o se da Dios, Deus datur, o el IA del francés, digamos, hay Dios, pero no existe Dios, porque la existencia de Dios, digamos, es algo en lo que yo no creo en absoluto, y no lo podría haber dicho. Pero ya que no todo está permitido, Dios existe. Bien, este sería, para mí, de alguna forma, el arranque de este libro, que está haciendo pendant, digamos, con la última frase del libro, que es una frase que tampoco es directamente de Raúl, es el final de una frase de un relato de Kafka inserto en el proceso, en la novela de Kafka, y es el final del relato de El guardián o el portero ante la ley. El portero ante la ley, como ustedes saben, es la historia de un campesino que llega ante la ley, ante el palacio de la ley, intenta entrar, pero el portero le disuade, le dice: bueno, no, tú no puedes entrar. Entonces, no puedo entrar, pero podré entrar algún día. Bueno, pues si quieres le saca un taburete y os puedes esperar sentado. Igual te puedes entrar en algún momento. Bueno, el relato es conocido, digamos, ampliamente. Por supuesto, no voy a terminar. El campesino sigue ahí, digamos, sentado en el taburete cada vez que intenta entrar. El portero le dice: bueno, si quieres entrar, inténtalo, pero detrás de mí hay otros guardianes que te van que son mucho más duros que yo, y que, en fin, o sea, lo vas a pasar mucho peor que conmigo. Entonces lo va disuadiendo y este hombre se va quedando pequeñito, por otra parte, porque va mermando su figura, y al final, bueno, se queda tan pequeñito como la sibila de Cumas dentro de la botella que vendía, digamos, en el antro de la sibila, ¿no? Al final el guardiano, el portero, se le acerca y le dice: bueno, pero no he visto a otros que hayan intentado entrar, le dice él. Dice: no, porque esta puerta era solo para ti, pero me has hecho caso y te has quedado ahí. Y termina con la expresión: me voy y cierro. Me voy y cierro. O sea, el apaga y vámonos. O sea, ayer me acordaba un poco de esto, digamos, con el apagón. Apaga y vámonos. Se acabó. O sea, el último, que apague la luz. Que salga, ya cierre la puerta y apague la luz. O en ese orden, o en el orden inverso. Que apague la luz y que cierre la puerta. Bien, pues de eso se trata. Digamos, hay una especie de discurso con un comienzo, claro, y un final, ¿no? El comienzo realmente no es esta dedicatoria.
Pero, desde luego, el final sí niega un poco, digamos, el sentido de que parece tener la frase esta que acompaña la dedicatoria. Si no todo está permitido, Dios existe. ¿Por qué? Porque al final me voy y cierro quiere decir exactamente Dios no existe. O si existe, digamos, es un problema, porque te apartará, digamos, de la posibilidad de entrar en la ley. O sea, quiero decir, la ley es para ti en la medida en que prescindas de Dios. En que prescindas de ese Dios que se está impidiendo entrar en la ley. ¿Por qué? Digamos, porque como el rabino Frank Kafka de Praga sabía perfectamente, digamos, el judaísmo no es una religión, ni mucho menos una religión teocéntrica. Es otra cosa distinta, digamos. Es un pensamiento nomocéntrico. Lo que está en el centro del judaísmo es la ley, no está Dios en el centro del judaísmo. Bien, para llegar a este final, que de alguna forma niega este comienzo, si no todo está permitido, Dios existe, hay un largo recorrido que ha hecho Raúl a lo largo del libro, en este discurso larguísimo del libro, donde va pasando, digamos, por distintas regiones de la historia del pensamiento del devenir humano, con un hilo conductor clarísimo, que es un algoritmo, diríamos, que es el término que Raúl utiliza, y que es el algoritmo sacrificial. O sea, el hecho de que haya existido la humanidad. Es curioso porque Heráclito no llega a hablar de los filósofos hombres, más bien los filósofos varones, no dice el anthropois, sino android. Sí, pero es decir, el hecho de que exista la humanidad, donde no solamente los hombres, los varones, digamos, son los asesinos, ¿no? También hay mujeres que matan. Al final, digamos, parece que el asesinar, digamos, es una cualidad de toda la especie, con independencia del sexo o del género, que se diría hoy. Lo fundamental, digamos, es el asesinar. Digamos, a través de ese discurso y de este algoritmo, donde está presente continuamente lo sacrificial hasta el final, se van sucediendo, digamos, diversos relatos sobre la formación del pensamiento de la filosofía. De lo que hay antes de la filosofía, que también es pensamiento, y de lo que hay después de la filosofía, que también es pensamiento, también es religión, pensamiento, etc. ¿no? En su origen, ¿qué hay? En su origen hay una guerra. Es decir, la primera palabra del pensamiento humano, del pensamiento expresado verbalmente, es una invocación a una diosa para que cante ¿qué? Que cante la cólera de Aquiles, que cante la ira de Aquiles, que no va a salir al combate, va a dejar que sus mirmidones incluso mueran, digamos, en la batalla contra los troyanos, porque, como se sabe, está enfurecido. Agamenón le ha quitado, digamos, a Briseida, que era su botín de guerra. Bien, a partir de ese momento, digamos, el pensamiento es un pensamiento sobre la guerra y sobre la violencia. El padre es la guerra, el padre es Poemos, el padre del pensamiento, ¿no? Y eso va atravesando diversas etapas del pensamiento del pensar. Yo antes he hablado con Raúl y le he dicho que lo que me ha verdaderamente fascinado es el primer capítulo, porque el primer capítulo es un capítulo sobre la poesía griega, sobre la épica, sobre la aparición, digamos, de la lírica, digamos, a través de la desacralización de la épica con Arquíloco, o sea, del paso de los hexámetros dactílicos a los tetrámetros dactílicos catalécticos,
y finalmente a la épica, a la lírica ya suavizada en el verso alcaico, en el verso de Alceo o de Safo de Lesbos, en el sáfico adónico, y la aparición de una métrica distinta que ya no se organiza por pies métricos, sino una métrica cuantitativa, silábica. Me parece, digamos, todo un curso de poesía griega, pero sobre una idea que a mí me parece fundamental, que es la idea de que toda forma métrica tiene un significado, lo que los anglosajones llaman meter and meaning, ¿no? O sea, el metro no es algo puramente formal, sino que va arrastrando ya, digamos, un significado determinado. Los hexámetros dactílicos son la sintaxis, es decir, es el orden de batalla de los combatientes homéricos o de los hoplitas, el orden de batalla. Me he recordado un poema mío, perdón por citarme, que es los feroces hexámetros donde juegan los héroes con la muerte. Esa sería, digamos, una posible definición de lo que es esta épica homérica, digamos, antigua, ¿no? Y, digamos, va habiendo, digamos, una lenificación de la violencia que es paralela, digamos, a la aparición de una lírica, primero de la lírica del desertor, perdón, de la épica del desertor, de Arquíloco, que tira su escudo para salir corriendo en mitad de una batalla, y hasta la épica amorosa, la lírica amorosa, perdón, la lírica de Safo de Lesbos, etc. Bien, es una lenificación de la violencia, pero es una lenificación engañosa. Digamos, ahí estaría el primer engaño. El primer engaño sería, digamos, esta especie de suavización, de pacificación de la poesía, que va, digamos, la poesía, ahí donde surge el primer pensamiento. ¿Dónde está el primer pensamiento en Grecia, realmente? Está en estos hexámetros donde no es los héroes luchando contra los héroes aqueos, contra los héroes troyanos, etcétera, sino, digamos, la discusión de los jefes. Es decir, la primera tentativa de expresar un pensamiento, y es un pensamiento agónico, un agón, es no la lucha con las armas, sino la discusión, los insultos que profieren unos contra otros, Agamenón contra Aquiles, etcétera. Ahí está el pensamiento, el primer pensamiento, que obviamente es donde se produce ese salto o esa especie de sublimación en el lenguaje de lo que es una violencia física, ¿no? Incluso, digamos, lo sacrificial está presente, digamos, no solamente en la violencia entre los guerreros, sino en el sacrificio de víctimas humanas a los dioses. Es decir, Aquiles, el gran héroe de la Ilíada, el Brad Pitt de la Ilíada, nada menos, digamos, su momento estelar es cuando degüella directamente, digamos, a los hijos, a una serie de jóvenes troyanos que ha capturado, los degüella, digamos, en los funerales de Patroclo, ¿no? Entonces, bueno, la erística, la sofística, etcétera, es algo parecido a esta lenificación de las formas poéticas, ¿no? Es decir, es una aparente lenificación del pensamiento, ¿no? Pero obviamente donde Raúl lo que hace es poner de relieve, digamos, la necesidad de lo sacrificial. O sea, lo sacrificial se acaba imponiendo, digamos, por mucho que se intente ocultar además el origen sacrificial del vínculo humano, no desaparecerá nunca, ¿no? No desaparece, digamos, hasta el final, ¿no? Entonces, bueno, esta es lo que se van a encontrar ustedes, una fascinante narración de la evolución del pensamiento humano a través de todas estas fases, primero en el mundo de la cultura griega y romana, de la antigüedad, y después estos excursos finales, digamos, por otras culturas, digamos, por el Enuma Elis, por el poema, digamos, acadio de la creación, por los Vedas, que como Raúl insiste, digamos, los Vedas son
digamos, un discurso sacrificial absoluto, desde el comienzo hasta el final, por las analectas confucianas, después por el Mein Kampf y el quehacer por Hitler y por Lenin, digamos, para llegar finalmente a este magnífico texto del rabino praguense que escribía en Masalentois, Franz Kafka. Y poco me queda, digamos, por decir, de todo lo que ha dicho ya Gaby, está perfectamente expresado, mucho mejor que yo. Raúl. Bueno, pues buenas tardes. Y en primer lugar, gracias. Insisto en dar las gracias a los organizadores de este acto que nos han brindado esta magnífica sede. A Esther Bendaham, que no ha podido estar presente, a María, a Samuel, del Centro Sefarat Israel, que también nos trata siempre. Y, por supuesto, gracias a todos ustedes por haber venido a esta presentación. Aquí estamos, como decía antes Gabriel, pues celebrando una vez más la publicación de un libro. Un libro, que ya es casi una cosa arqueológica, es un objeto que nos resulta en sí mismo algo bello, pero aunque cada vez más esto sea así por la extrema rareza que representa su mera aparición en nuestro mundo de pantallas con píxeles. Doy las gracias desde aquí a la editorial Confluencias por haberlo publicado con las páginas cosidas, al modo antiguo, pero sobre todo les doy las gracias por haber asumido el reto de su contenido. Me decía Javier Fornieles, el editor, que el libro no es apto para estómagos delicados. Y yo me temo que tiene razón. Quiero también dar las gracias a los dos padrinos de la recién nacida criatura. Inspirador uno, John Juaristi, a quien está, como acabamos de ver, dedicado el libro y que podría considerarse como la causa final de esta obra. Y el otro, pues mi queridísimo maestro Gabriel Albiach, que, bueno, me acompaña resignadamente siempre en todas las presentaciones y que para mí es causa eficiente porque su escritura pues espolea y mueve constantemente la mía. Aunque les advierto ya que todos los errores y desaciertos que pueden encontrar en el libro son de cosecha propia y me pertenecen por entero a mí. Entonces, les confieso que este es el primer libro, es el texto, frente al cual me he sentido más inseguro y más a disgusto de todos cuantos he escrito. ¿De qué va el texto? Según pienso yo. El texto va, en principio dicho a lo bruto, del origen del Homo sapiens. El texto, o el tratado, trata a través de los relatos escritos de nuestro origen como especie inteligente. Es decir, aborda desde la historia el origen de la cultura y de la filosofía. La idea de suplantación o engaño parece que está en el origen de toda cultura, con independencia de cuál sea la raíz de esta. Ya tenga esta cultura una raíz semítica, como sería el caso del poema babilónico de la creación, el Enuma Elis, que es un texto que se analiza en el libro, ya sea esta raíz puramente indoeuropea, como sería el caso del himno rigvédico a Purusa, ¿no? El Purusa Sukta, que también se toca en el libro, pero es que incluso si fuésemos más allá de nuestras últimas o primeras referencias culturales occidentales, y fuese la raíz, por ejemplo, sínica, de origen chino, también, como sería el caso, por ejemplo, de las Luenyi o analectas de Confucio, que también se analizan, también ahí encontramos, funcionando a pleno rendimiento, el doble cuerpo de la suplantación. Sobre este doble cuerpo parece pivotar la aporía que instaura la metáfora en la cual está permanentemente la filosofía.
El texto está completamente armado sobre la hipótesis del sacrificio. El primer sacrificio es el sacrificio humano, el sacrificio de seres humanos. Sobre este se construyen las sociedades, es decir, los grandes grupos humanos, las llamadas culturas o las más rimbombantemente llamadas civilizaciones. La pregunta es, ¿somos en el fondo las bestias? Veamos, ¿qué es lo que hacemos todos los días cuando con maneras más o menos corteses nos sentamos a la mesa? Comer seres vivos, o más bien matados, ¿no? Bueno, pues sobre esta violencia, la matanza, que por supuesto no reconoce derecho alguno a lo otro, lo comido, se levanta pues la sociedad, que es precisamente el engaño hecho a esa violencia, su ocultación, desviación o sustitución mediante un sacrificio que es precisamente la ofrenda que permite el reconocimiento del otro. El tan cacareado otro solo existe a costa de un tercero. Esta es la tesis que está constantemente operando a lo largo de todo el libro. El derecho positivo aparece así como el producto de una mentira sobre la naturaleza. Es decir, como el producto de un rito sustitutorio que permite la catarsis colectiva de primitivos impulsos emocionales. Y la eficacia de las leyes parece que se deriva de la capacidad para mantener en el tiempo ese engaño. La fuerza de la ley es, estrictamente hablando, el temor y la esperanza ante la ley. Vor dem Gesetz, ante la ley, es precisamente el título de la bella parábola a la que antes hacía referencia John, de Franz Kafka, escrita a comienzos del siglo pasado en el Callejón del Oro, donde el Castillo de Praga. Esta es precisamente la parábola que yo utilizo como epílogo general del libro. La utilizo como epílogo del libro. Bueno, en esta parábola, Franz Kafka nos dice que efectivamente un hombre del campo llega hasta un portero que está ante la ley y le ruega la entrada. Y el portero no le niega la entrada, solo le dice que en ese instante no le puede dejar pasar. Ahora no, le dice. El hombre espera y, pasado un tiempo prudencial, repite su ruego y obtiene la misma respuesta. Y el proceso, todo el proceso se repite una y otra vez a lo largo de los días, de los años y de prácticamente la totalidad de quien ruega. Y cuando el hombre venido del campo ya está a punto de morir porque es muy viejo, va y le dice al portero: todos se esfuerzan por la ley. ¿Cómo es que en tantos años nadie más que yo ha pedido el ingreso? Entonces el portero le contesta: es que aquí nadie más podría obtener el ingreso, porque este acceso estaba destinado solo a ti. Ahora voy y lo cierro. Fin de la parábola. Si no existe el deseo, carece de sentido la prohibición. No matar es, sin embargo, un precepto. Es el quinto mandamiento en nuestra tradición judeocristiana. Todo esto, de alguna forma, ya está en el viejo y sabio Sigmund Freud, de forma explícita en sus consideraciones sobre la guerra y la muerte. Quizás lo que el libro que hoy presentamos puede añadir al texto freudiano de 1915 sea una preocupación por la dimensión filosófica de esas consideraciones. Nuestro intelecto, decía Freud de entonces, y cito en memoria, solo puede trabajar correctamente cuando se encuentra sustraído a la acción de intensos impulsos emocionales. Hasta aquí la cita. Y ahora llegan en torrente todas las preguntas. ¿Cómo afecta la verdad
a ese acto sustitutorio que representa la víctima propiciatoria. ¿Es posible la catarsis si el sacrificante sabe y siente en todo momento que la víctima no es él? Y de no ser esto posible, ¿cómo afecta este conocimiento a la propia filosofía, que en su origen es, no lo olvidemos, un producto de un deseo frustrado de intervención política? Otrora en mi juventud, dice Platón en su famosa Carta Séptima, yo sentía lo que sienten tantos jóvenes y tenía la intención del día en que llegase a la mayoría de edad o pudiese disponer de mí mismo, dedicarme a la política, a los asuntos públicos de la ciudad, a lo público de la ciudad, dice literalmente Platón, ta koina tespoleus. Muy pronto el joven Platón descubre el inestable suelo de la confrontación política, el mundo de las opiniones enfrentadas, la corrupción, y ve cómo su maestro Sócrates es condenado a beber cicuta por las mismas leyes que el propio Sócrates había defendido a lo largo de toda su vida. Entonces, el joven Platón siente, nos dice en esta carta, un vértigo, ílicos, el vértigo de la política. Y entonces, reconoce ya viejo en la carta, me vi obligado a afirmar, en alabanza a la correcta filosofía, cita el término de filosofía, que todas las ciudades actuales tienen, sin excepción, malas políticas. Y que, en efecto, lo referente a sus leyes es casi incurable sin una preparación extraordinaria y algo de suerte, dice. El empeño político acompaña a Platón a lo largo de toda su vida. Platón hace 3 viajes a la corte de los tiranos de Siracusa con la intención de instaurar en esa ciudad siciliana su proyecto político. El último de los diálogos platónicos lleva por título precisamente Las leyes. Y ciertamente no es el diálogo más bello desde el punto de vista literario, pero sí es donde encontramos el esbozo más acabado de lo que podría considerarse una constitución platónica para una ciudad ideal. Y además, en la alegoría más famosa de Platón, en el llamado mito de la caverna, Platón nos dice que esta alegoría no termina con la conversión del troglodita en un sabio cuando sale al exterior y ve el mundo verdadero. Platón prescribe la vuelta. El sabio, dice, debe volver al mundo de las sombras. ¿Para qué? Para liberar a sus antiguos compañeros de prisión. He aquí la política del filósofo, la educación universal. Esto trae ciertos problemas. Y Platón no se engaña en este punto. Platón sabe que lo primero que harán estos antiguos compañeros recién liberados va a ser matarlo a él. Tenemos que el recorrido es desde la política hacia la política a través de el largo rodeo que supone la preparación filosófica. Esto es Platón, esto es el primer filósofo. Bueno, el texto que presentamos aquí aborda precisamente el nacimiento de la filosofía sobre la hipótesis del sacrificio. Y lo primero que dice, las 2 cosas básicas que se dicen en el libro al respecto son las siguientes. La primera es que la filosofía no es sino una vindicación pública, política, de la ciencia, del saber objetivo frente al relativismo inducido por los sofistas. La filosofía vendría a ser algo así como la reivindicación política de la posibilidad de la ciencia. Y lo segundo que dice este libro, ya lo hemos dicho, es que la fuerza de la ley estriba fundamentalmente en el mundo pasional. Es decir, es, estrictamente hablando, el temor y la esperanza ante la ley. Vor dem Gesetz, como decía el viejo y rabino Kafka. Bien, nosotros
en el fondo, somos hacedores, como decía el viejo Borges. Somos hacedores antes que sabios. Somos habilis antes que sapiens, poetas antes que filósofos. Esto quiere decir que necesariamente hacemos muchas cosas cuyos efectos necesarios en principio desconocemos. Los mitos, efectivamente, son relatos fantásticos, proyecciones humanas, pero son proyecciones y fantasías humanas que permiten que nos religuemos entre nosotros, unos con otros. Son religiones, en el sentido que da lactancia a este término como derivado de religare. En todo mito hay siempre un núcleo que preserva la memoria de las pericias sin las cuales el Homo sapiens no podría sobrevivir. La imagen de los dos astronautas varados en la Estación Espacial Internacional, dando vueltas alrededor de nuestro planeta durante más de 9 meses, expresa en las pantallas la absoluta necesidad que el sapiens tiene de un cierto desarrollo tecnológico para seguir con vida. La ciencia misma, según este planteamiento, no sería sino una especie de memoria secularizada de estas pericias. Pericias que, una vez secularizadas, ya se expresan como técnicas o como artes. Bien, pero entonces, ¿qué demonios es eso de la filosofía? Bueno, un saber de segundo grado, una reflexión sobre las ciencias. Sí, pero no solamente es esto la filosofía. La filosofía es una criatura compleja. Es una criatura compleja que está fuertemente relacionada con la dialéctica. Dialéctica entendida en su acepción más general, no como la entiende Platón, como la única ciencia o la última ciencia, sino la dialéctica entendida como el arte de la palabra en general. La filosofía tiene mucho que ver con las prácticas erísticas de discusión desarrolladas en los espacios públicos de las ciudades griegas, específicamente en sus mercados, que es donde los hombres enfrentan sus intereses, en el ágora. Pero también tiene mucho que ver la filosofía con otro arte dialéctico, cual es el de la retórica, que es precisamente el arte que dicen enseñar los sofistas. Este es un arte, el de la retórica, que se desarrolla en otro ámbito que no es el del mercado. Se desarrolla frente a los tribunales de justicia y en las asambleas políticas, básicamente. Es por esto por lo que decimos que la filosofía nace en un ambiente sofisticado, porque nace dentro de todo este mundo de la sofística. La filosofía se levanta contra los sofistas, pero ojo, toma de los sofistas todas sus herramientas. Como la retórica, desde su mismo nacimiento, la filosofía está íntimamente ligada a la escritura, a la expresión escrita, a la expresión gráfica del pensamiento. Y como la retórica, la filosofía tiene un insoslayable componente, una insoslayable vocación política. La filosofía no quiere abandonar la ciudad, la polis, de ahí viene el término política. No busca el éxtasis dionisíaco, la pérdida en el laberinto que nos sacará finalmente de la ciudad y nos llevará al monte Citerón, donde aguardan las ménades danzantes. Y tampoco se complace con la provocación cínica. Estas dos formas de salvajismo o de abandono de lo cívico, el cinismo, la provocación cínica y la embriaguez dionisíaca, no son formas propiamente filosóficas. Pero es que por el otro lado, por el lado de la ley, tampoco podemos decir que la filosofía sea una nueva religión, una religión reformada o puritana, como pudo ser en su momento la de los órficos, que proponían una religiosidad más civilizada o menos sangrienta y sacrificial que la que de hecho operaba en las polis griegas. Pero aún hay más. Es que dentro de este último y mismo sentido que acabamos de decir, dentro de la ley, tampoco se puede decir que la filosofía sea una suerte de ascética sectaria al modo pitagórico. El filósofo no se conforma con ser un mediador sectario, un pontífice
que engatusaría a los muchos e ilustraría a los pocos, acusmáticos y matemáticos en la secta pitagórica. No. El filósofo aspira a que la ciencia de todos, también del esclavo de Menón, articule la totalidad de lo público. De manera que, si en un principio estábamos diciendo que la filosofía es en cierto modo hija de la política, al final debemos reconocer que ambas se excluyen mutuamente en un vergonzante complejo edípico. La filosofía busca el conocimiento sub specie eternitatis, ¿no?, que diría Spinoza, bajo la especie de la eternidad, de lo absoluto. Pero es que la política opera básicamente sub specie ignorantiae, es decir, bajo la especie de la ignorancia, en el más acá de la ley, antes de cruzar el umbral. Toda relación política es en el fondo una relación de sujeción, de sometimiento, por tanto, bien a un jefe, o bien a la ley, o bien a ambos a la vez. Esto es lo que se descubre al final, que la política y la filosofía son, en el fondo, incompatibles. La una es veneno para la otra, mutuo veneno. Bueno, pues este es el problema que se plantea en el libro, y yo creo que lo novedoso es que se plantea sobre la hipótesis del sacrificio. No creo que este planteamiento sea una cuestión banal. En el libro van a encontrar, bueno, más dudas que certezas, verdaderamente, más preguntas que respuestas, pero yo les animo a todos ustedes a que se lo lean y sobre todo a que intenten prolongarlo con sus reflexiones y pensamientos, porque quizá valga la pena. Muchas gracias por su atención. ¿Se oye? Yo preguntaría si tiene alguna relación con, destacadamente, tanatopolítica, hablando de la muerte y de los sacrificios, ese otro libro suyo. Bueno, el texto de Tanapolítica se inscribía en un contexto un poco diferente, ¿no? Y entonces trataba un poco la evolución de las sociedades modernas y contemporáneas hacia esos procesos de destrucción masiva de cuerpos humanos que se van produciendo y que vamos viendo que cada vez pues va teniendo más actualidad, ¿no? Y están más presentes. Este texto se plantea en un tema más fundamental, yo creo, ¿no? Más buscando los fundamentos de la cultura y más cercano a lo que podría llamarse el origen de las civilizaciones y de los grupos humanos mismos. Yo creo que toca un tema mucho más esencial que el otro, ¿no? El otro era un tema de seguimiento de la lógica de las sociedades capitalistas desarrolladas, de cómo iban de alguna forma a producir este tipo de atrocidades, ¿no? Pero esto es un enfoque un poco diferente. Yo creo que es un viaje hacia los fundamentos, ¿no? También hacia los fundamentos del lenguaje mismo, ¿no? Si lo lees así, pues verás un poco que hay toda una inmersión en lo que es el mundo de la lógica, ¿no? Están ahí presentes pues los grandes lógicos, está Frege, está Cantor, está el sistema de Zermelo-Frenkel, Bertrand Russell, toda esta gente está de alguna forma operando, aunque no están citados en el texto en ningún caso. Gracias. Gracias. ¿Me oís? ¿Bien? Bueno, quería darte la enhorabuena porque la verdad es que me lo he empollado y he aprendido mucho y me ha encantado sobre todo el análisis que haces, al igual que John Juaristi, de toda la tradición griega, Hexámetros, me ha parecido apasionante y me he quedado alucinado de tu conocimiento del griego, la verdad, clásico. Y yo he hecho una lectura un poco tonta, quiero que me la desmientas, pero me da la sensación que aparte del sacrificio del que haces referencia, el sacrificio de fondo que hay a lo largo de la lectura del libro es el sacrificio de la pura verdad
en aras de un engaño que mantiene la civilización. Entonces yo no sé si es estoy echando balones fuera totalmente o hay algo subterráneo ahí que va en la argumentación. No sé. Quiero que me lo desmientas o me digas algo sobre eso, ¿no? Bueno, pues yo creo que has hecho una muy buena lectura porque en verdad un poco la idea es esa, ¿no? Es decir, por supuesto, el fundamento del humano, lo que llamo el algoritmo de lo humano, es el algoritmo sacrificial que supone siempre un engaño, pero es un algoritmo hasta cierto punto deseable, claro, porque es el engaño que nos permite religarnos, ¿no?, entre nosotros y mantener una civilización, mantener unas instituciones, mantener un Estado, etcétera, una organización en común, ¿no? Porque es que si no lo otro es, digamos, la lógica del puro depredador, ¿no? Entonces, claro que sí, has hecho buena lectura, yo creo. Yo no he tenido todavía ocasión de leer el libro. Yo no he tenido todavía ocasión de leer el libro. Sí, bueno, claro, que saca la parte más oscura está claro, ¿no? La hipótesis esta de sacrificial es una parte muy oscura, ¿no? Pero, claro, esperanza. La esperanza es la otra cara del temor. O sea, no hay temor sin esperanza ni esperanza sin temor. Amor. El amor es precisamente las relaciones que hace posible el asesinato colectivo del igual. Por eso decía que la hipótesis del sacrificio es la hipótesis de que el otro solo existe a costa de un tercero. Es decir, es el misterio. Abro también el libro haciendo alusión al misterio de la Trinidad, ¿no? Es decir, 3 es 1, efectivamente, si uno de ellos es sacrificado por el resto. Es decir, pues por ahí está. Es el sacrificio del Hijo lo que permite la existencia de ese amor. Entonces, las relaciones de amor, las relaciones de afección, las relaciones de unión, la sociedad en general, los grandes grupos humanos, se crean a partir de estos sacrificios o de su ritualización y progresiva repetición a través de filtros simbólicos. Pero el sacrificio sigue estando ahí. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, un cristiano cuando hace la Eucaristía? Comerse al cordero, o sea, el cuerpo y la sangre. ¿Está sublimado? Sí, pero ahí está la referencia al sacrificio, ¿no? Y esto es lo que permite mantener lo sagrado, que es lo que permite, de alguna forma, construir una sociedad o una civilización. Entonces, esta es la reflexión que hay debajo de todo esto, ¿no? Lo siento. Un segundo, sí. Buenas tardes. He llegado un poco tarde, pero lo que me impresiona es cómo puede hablar de sometimiento y de atemorizar. ¿No es la misma cosa? ¿Someter y atemorizar no es lo mismo? Bueno, el sometimiento quizás hace referencia a una fuerza real ejercida, ¿no? Es decir, estamos ante la horda, o sea, un grupo de papiones, pues claramente se somete a la fuerza que ejerce el jefe del grupo de papiones, ¿no? Me decía, el sometimiento si es igual a la atemorización. Claro, el temor ya requiere de una facultad que es la facultad de la memoria y no requiere la presencia constante del jefe. Basta con que el jefe exista para que tú puedas recordar la violencia que te ha sometido, ¿no? Y ahí estamos un poco en el grupo, en lo que sería una primera horda con un jefe. Pero ¿cómo se da el salto de estas pequeñas hordas con jefe, que son grupos sociales, podríamos decir, o presociales, a las grandes sociedades, las grandes civilizaciones? ¿Cómo se da este salto? Este salto se da a base de una economía sacrificial que permite, de alguna forma, reemplazar
en la figura de la víctima sacrificial, propiciatoria, pues todas esas violencias. Es decir, es el catalizador de las violencias. Esto está en un libro que cito también aquí de René Girard, La violencia y lo sagrado, ¿no? Entonces es un poco la idea esta de que matando el asesinato original lo que permite es precisamente filtrar todas las violencias que de otra forma los humanos nos estaríamos haciendo constantemente entre nosotros mismos. Y ahí están las relaciones de amor, el respeto mutuo, etcétera, la buena ley, la justicia, la paz. No, yendo un poquito sobre este asunto mismo, yo creo que se ve claramente en el tratado del primer engaño que la filosofía en realidad intenta desandar un camino que se ha andado hasta ese momento. Es decir, que Sócrates en los diálogos platónicos utiliza contra los sofistas. Es cierto, o sea, que la filosofía nace en ese medio sofisticado y que incluso los primeros filósofos, el primer filósofo diríamos que sería Sócrates, no Platón, por lo menos en el relato platónico, en realidad es un sofista más avezado que los sofistas que tiene alrededor, que los Protágoras, los Gorgias, etc. Y por eso puede, digamos, vencerlos, porque utiliza contra la retórica la erística. Y Platón iría incluso más allá, digamos, más allá de la erística para encontrar una especie de sabiduría original. O sea, pasando por encima de los que han sido aparentes progresos del pensamiento humano, intentaría recuperar, digamos, esa verdad original. Yo creo que eso tiene que ver también con lo que es el discurso del judaísmo antiguo. Es decir, los profetas no son los que predicen, sino los que recuerdan, los que intentan recordar, digamos, el origen, ¿no? Es decir, el mandato bíblico por excelencia es el Shakor, ¿no? Acuérdate, Shakor, recuerda, ¿no? Entonces, esta idea de que en los orígenes, digamos, hay una verdad espantosa, probablemente, en el doble sentido portugués y español, espantosa, digamos, aterradora por una parte y por otra parte asombrosa, el asombro, ¿no? El filosofar busca el primer asombro, digamos, ante el ser. Eso diría que es lo que tiene en común en ese sentido la filosofía griega y el judaísmo, digamos, el judaísmo. No sé si lo veis así, pero efectivamente se trataría de recuperar, por supuesto, esa verdad que está escrita en... Has hablado de Girard. A mí Girard me interesó muchísimo siempre, ¿no? Pero hay un pensador judío contemporáneo también, Ian Maccoby, que intenta llegar más allá de Girard. Bueno, escribió antes que Girard, es un contemporáneo estricto de Girard, ¿no? Entonces, en su libro fundamental, el Sacred Executioner, el verdugo sagrado, lo que sostiene Maccoby es de alguna forma que el cristianismo, al contrario de lo que dice Girard, que es que con el sacrificio oblativo, ¿no? de Dios mismo que ofrece a su hijo como víctima, lo que hace es devolver lo sacrificial al centro mismo del pensamiento religioso. Entonces hay algunos discípulos de Maccoby, por ejemplo, Patrick Tierney, que es un antropólogo irlandés, curioso, convertido al judaísmo en su momento, tiene un libro fascinante que publicó Musnik en España, Un altar en las cumbres. Un libro que Mario Musnik publicó hace mucho tiempo, donde habla precisamente de esto, o sea, es decir, de lo sacrificial en el cristianismo. Se expulsa por la puerta, pero vuelve a entrar por la ventana de alguna forma. O sea, y con la oblación de Cristo, el sacrificio, vuelve a entrar lo sacrificial, se vuelve a poner en el centro mismo de la religión. Con la curiosa aparente paradoja de que
si el cristianismo es una religión del amor, lo es, y lo es solo en la medida en que es una religión del sacrificio. En la medida en que cada acto simbólico que remite al fiel hacia la figura de la divinidad pasa a través de un acto litúrgico de amor que es un acto de representación sacrificial. Es una cosa fascinante. Una interpretación levinasiana en el sentido de la Trinidad que a mí me divierte mucho, que en realidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Digamos, como se sabe para Levinas, digamos, la prima filosofía es ética, ¿no? Antes que metafísica y otra cosa. Es decir, el otro pide tu sacrificio a su vida, a sus intereses. O sea, y por supuesto, en la medida en que el otro es la revelación de la divinidad a ti, te obliga, digamos, ese deseo del otro a inmolarte por él. O sea, pero resulta que el otro tiene un otro que, al que tiene que inmolarse también, y que ese otro tú eres el otro para ese tercero. Con lo cual hay una circularidad del deseo y la obligación de la inmolación que solamente puede resolverse mediante la política. Y en el caso del cristianismo, fíjate que eso llega al extremo paradójico que fascinará tanto a los jansenistas en el siglo XVII, es decir, al principio de que el sacrificio no es ni siquiera un mérito de salvación. El sacrificio es un acto absolutamente gratuito que sencillamente deja la puerta abierta a la intervención o no intervención de Dios. Es decir, que a fin de cuentas ni siquiera ese acto supremo de ceder ante el absoluto que me aniquile es garantía de ser aceptado por el absoluto. Claro, es exactamente eso. La de Cristo es eso, ¿no? Si el Padre interviene en estos momentos, bien, si no, nada, pues. Sí, yo tengo una pregunta. Vamos a ver si yo lo he entendido bien. Si el sacrificio está en el origen de lo que sería la civilización, del lenguaje incluso, con mucho tiempo, por lo que estamos viendo de civilizaciones que parecemos cada vez más corporaciones, con un lenguaje cada vez más redirigido desde las redes sociales, ¿cabe la posibilidad de que dejemos ese sacrificio tan atrás? Un poco lo que decía él, que ese recuerdo de los profetas, que no es, digamos, predestinación, se vaya perdiendo. Bueno, buena pregunta. No sé, vamos a ver. Yo creo que sí. Siempre podemos confiar en... Bueno, siempre podemos confiar, no. Nunca podemos confiar en la idea de progreso, de que todo esto vaya a mejor, sino todo lo contrario. No, yo creo que no hay posibilidad de salir de este embrollo. Los humanos, es que es como en la película de Roger Rabbit, ¿no? Es que me han pintado así, es que los humanos somos así, tristemente somos así, somos depredadores caníbales además. Entonces, la forma que hemos encontrado a través de muchísimos años de poder construir un poder mayor que el poder físico que nuestro cuerpo representa, es aliarnos con otros seres a través precisamente de un mecanismo sacrificial. Y esa es un poco la idea que está en todo esto. Los mecanismos sacrificiales, pues los rituales sacrificiales tienen muchísimas caras. Las religiones, el fútbol, el deporte es un mecanismo sacrificial, es un proceso sacrificial. La fiesta de los toros es un mecanismo sacrificial. Todo esto, de alguna forma, contribuye a la existencia de nuestra sociedad, en la sociedad en la que vivimos. Esto no quiere decir que no se pueda actuar hasta cierto punto dentro de la sociedad de una forma política, pero nuestra base, la base de unión es esta, no es otra, es esta atrocidad. Y claro, no sé, pensar que en este mundo hiperdigitalizado, ¿no?, lleno de píxeles, donde, fijaros el apagón de ayer, ¿no?, que parece que ¿dónde estábamos? Estábamos muertos, era otra dimensión, era otro mundo, ¿no? O sea, nadie ya es sujeto a las pantallas, sin posibilidad de comunicación, todas oscuras,
¿Nos va a salvar esta revolución informacional, esta revolución digital? No, todo lo contrario, articulará nuevas formas de representación que mantengan el asunto. Bueno, lo de ayer fue bastante raro porque el apagón se produjo a mediodía, con lo cual, digamos, el impacto no fue tan angustioso en un primer momento, debe ser un día de mucho sol. Y, bueno, pero fue terrible. Ahora figuraos lo que hubiera sido liberación del trabajo, lo que hubiera sido, digamos, por la noche. Era la parte gozosa del fin del mundo, digamos, que también la tiene, ¿no? En definitiva, porque se acaba el trabajo, como tú dices. En cualquier caso, digamos, lo que planteaba usted era si la posibilidad del olvido podría acabar imponiéndose, triunfando, ¿no? El olvido del origen sacrificial y del carácter sacrificial de la cultura. Hay un verso de Gil Biedma que me viene a la memoria siempre, que es: en la vida los olvidos no suelen durar. O sea que, es decir, lo que se echa por la ventana vuelve otra vez por la puerta, o al revés, lo que sale por la puerta vuelve por la ventana, ¿no? Y que es fácil, digamos, hay que estar bastante ojo avizor con ello, pero en fin, es fácil relativamente, si uno está pensando en ello continuamente, ver el regreso de lo sacrificial continuamente, ¿no? En nuestra cultura, en lo más tranquilizador de nuestra cultura está lo sacrificial, ¿no? Continuamente. Y está en el día a día, en lo sacrificial, está en las relaciones humanas cotidianas. Son formas más o menos débiles o lenificadas de lo sacrificial, pero que pueden llegar al extremo. O sea, es decir, la posibilidad siempre de que se precipite el linchamiento, ¿no? La horda se constituye, digamos, de una forma espontánea. Digamos, el problema de los linchamientos primitivos, tal como lo presenta Freud, etcétera, también, digamos, no requiere una organización previa del linchamiento. Digamos, eso ya una cosa, haremos en el mundo de lo sofisticado, la sofisticación del linchamiento, ¿no? Pero desde la horda primitiva, digamos, a los drones, a las muertes por medios y medios digitales o lo que sea, digamos, pero hay un largo trecho, pero el problema sigue siendo el mismo, y lo inevitable del sacrificio. Si quieres en otra esfera, en una esfera más íntima, la presencia del sacrificio, probablemente sea difícil encontrar un texto literario del siglo XX que liturgice más metódicamente el sacrificio que esa historia de amor absoluto que es l'histoire d'eau de Pauline Réage. Bueno, pues nos dicen que tenemos que acabar. Muchas gracias por su asistencia.